música y comida gratuita mientras fueran residentes en la isla. ¿Y por qué no se querían quedar? Porque no pasar de la isla de Ellis suponía no entrar en Estados Unidos. ¡Ay, América, la tierra de las oportunidades! Sí, a finales del siglo pasado América estaba en plena expansión, al contrario que la vieja Europa, que estaba invadida de pobreza, antisemitismo y superpoblación. Era tal la cantidad de inmigrantes que llegaban que en 1892 el Congreso de los Estados Unidos estableció un control legal y de salud sobre la inmigración y decidió que se hiciera en la isla de Ellis, en Nueva York. ¿Tantos llegaban? Miles. En 1900 se abrió una construcción planeada para albergar a 500.000 de personas al año, pero se quedó muy corta. En 1907, el año de máxima llegada, pasaron por Ellis cerca de 900.000 viajeros, y en este número solamente se incluyen los pasajeros de tercera categoría. Eso es casi 1 millón de personas. Sí. En ocasiones llegaron a pasar por el local de registros hasta 5.000 extranjeros por día. ¿No te parece conmovedor el valor de esas gentes que se embarcaban en un peligroso viaje que podía durar meses para arriesgarse a que no les admitieran en el país de sus esperanzas? Sí, desde luego. El genial Charlot lo reflejó muy bien en una de sus magistrales películas. Fue capaz de encontrar el humor y la ternura de una situación tan angustiosa como la que vivieron aquellos emigrantes. De todas maneras, la mayoría, el 80%, pasaban sin problemas en el mismo día que llegaban. Pero a los que quedaban escogidos para una revisión más a fondo, el retraso de días o semanas debía de ser una verdadera tortura. ¿Y si no los admitían, se quedaban en la isla? No, la isla es muy pequeña para tener residentes. Apenas tiene 100.000 metros cuadrados de superficie, más o menos como 10 campos de fútbol. A los que rechazaban los embarcaban en el próximo viaje de regreso. De todas formas, solo un 2% de todos los emigrantes de la isla fueron enviados a casa. Pobre gente. Es que la vida del emigrante es muy dura. Más que la de una bacteria en un frigorífico. Me parece una comparación un tanto absurda. A mí no. Si no, pregúntaselo a una bacteria. Oye, ¿te has parado a pensar que no tenemos ni idea de cómo funcionan muchos de los aparatos que usamos a diario y que forman parte de nuestra vida cotidiana? No lo dirás por el frigorífico en concreto. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo funciona? Como todo el mundo, se abre y se sacan los yogures. Aparte de eso. Es un aparato Que se compra muy barato. Y produce frío todo el rato. Error. Los frigoríficos no producen frío. ¿No? ¿Qué producen entonces? ¿Calor? Tampoco. El frío no se produce. El frío es el resultado de la ausencia de calor. ¿Cómo dices? Un frigorífico es un cajón hermético y aislado al que se le extrae el calor de su interior. Y si sacas el calor, lo que te queda es el frío. Así de simple. Todo lo simple que tú quieras, pero para hacer cubitos de hielo, por ejemplo, habrá que enfriar el agua, ¿no? Enfriarla no. Hay que extraerle el calor, que es diferente. Pero si metes agua fría, ¿qué calor le extraes? El que tiene el agua, lo que tú llamas agua fría, suele estar a 6 o 7 grados sobre cero. Así que si quieres que se convierta en hielo, tienes que conseguir que baje hasta los 0 grados. Y para eso hay que quitarle el calor. ¿Te vale la explicación? Bueno, sí. ¿Y cómo lo haces? Ahí quería llegar yo. Se consigue gracias a una propiedad de los líquidos que, al evaporarse, absorben calor del medio ambiente. El frigorífico tiene en su interior un tubo por el que circula un líquido que, cuando se convierte en gas, absorbe el calor que desprenden los alimentos. Y este gas cargado de calor pasa por una parrilla exterior donde desprende el calor que ha acumulado en el interior del frigorífico y se vuelve a convertir en líquido. ¿Esa parrilla suele estar en la parte trasera? Sí. Y si la tocas, verás que suele estar caliente. ¿Y ese es el calor que antes había dentro del frigorífico? Sí, señor. Ya veo que lo has entendido. Necesito un descanso. ¿Te cuento una forma de hacerte millonaria fácilmente? Ya sé una.
Encontrar un pozo de petróleo en el jardín de mi casa. Sí, esa está bien, pero hay otra. Cuenta. Verás, solo tienes que comprar metales preciosos en Quito, por ejemplo, o cualquier otro país del Ecuador, y venderlo en el Polo Norte o Sur. ¿Y así te haces millonario? Bueno, tienes que trabajar como cualquiera, pero cada vez que compras cualquier cosa en los países ecuatoriales, te regalan un 0,5% de su peso por cada kilo que te lleves. ¿Y quién paga esa promoción? La fuerza centrífuga y la gravedad. ¿Cómo no me lo expliques? Bueno, ya sabes que la Tierra es redonda y que gira sobre sí misma. Impresionante descubrimiento. Lo impresionante es la velocidad a la que gira un punto cualquiera del Ecuador, 1674 kilómetros por hora. Bien, ¿y? Pues que esa velocidad disminuye a medida que nos acercamos a los polos. Es cierto. Entonces también la fuerza centrífuga disminuye al acercarnos a los polos. ¿Es así? Eso es. Y a menor fuerza de expulsión, mayor atracción de la gravedad, es decir, más peso, hasta un 0,5% más en los polos. Muy interesante teoría, pero no le veo ninguna aplicación práctica. Te cuento una. Imagínate que te compras un kilo de diamantes. Vale, pero cuéntame a quién se lo vendes en el polo, como no sea a las focas. Sí, en eso tienes razón. Bueno, no importa. Hay más. A ver. El lanzamiento de cohetes espaciales. Si te fijas, todas las bases de lanzamiento de cohetes están situadas en las cercanías del Ecuador. ¿Ah, sí? Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea lanza sus cohetes desde la Guayana Francesa y la base de lanzamiento de la NASA está en Cabo Cañaveral, que también se encuentra en las cercanías de la línea ecuatorial. ¿Y eso lo hacen para ahorrarse un 0,5% en el peso? Claro. Piensa en las tremendas fuerzas que se necesitan para poner un cohete en órbita y el ahorro que supone una reducción de un 0,5% en la energía necesaria para elevar un cohete. Visto así, yo también te puedo decir una cosa curiosa de los vuelos espaciales. Cuenta. Aparte de los récords de altura, velocidad, etcétera, que acaparan los cosmonautas, hay uno que a mí siempre me llama la atención. ¿Sabías que el comandante Alfred Worden, piloto del Apolo 15, es el hombre que ha estado a más distancia de otro ser humano? ¿Sí? ¿A cuánto? Casi a 3.600 kilómetros del resto de sus compañeros que estaban explorando la superficie lunar mientras él se encontraba solo en la nave orbitando la Luna. Bah, no es tanta distancia. Los navegantes solitarios que cruzan el océano están a mucha más distancia de la costa. ¿Pero siempre hay islas, barcos o aviones cercanos? Sí, mira, eso es cierto. Pero uno de los sitios donde más se siente la soledad es en el mar. O en la bañera, sobre todo si te lavas con un esqueleto. Pero qué bestia eres. No soy bestia. Seguramente tú lo haces. ¿Yo? Sí, tú. Y todo aquel que se lave con una esponja natural. ¿Y si es de plástico, no? Si es de plástico, no. Me refiero solo a las naturales. Mucha gente cree que las esponjas son vegetales, pero realmente son los animales pluricelulares más antiguos que existen. Eso sí, no tienen ojos, ni oídos, ni boca. Vaya forma de presentar a las pobres esponjas. Pero una cosa, si no tienen ningún sentido, ¿en qué se diferencian de los vegetales? En algo fundamental. Todos los vegetales realizan la fotosíntesis y las esponjas no. Entonces, ¿cómo se alimentan? Su forma de alimentación es simple pero efectiva. Verás, el cuerpo de las esponjas está lleno de poros pequeños por los que absorben el agua. Así se alimentan y respiran a la vez. Pues no está nada mal el sistema. Así nunca se te olvida comer. Quienes más saben de ellas son los pescadores griegos, libios, mexicanos y japoneses. Antes de la aparición de las esponjas sintéticas, esta era una actividad muy rentable. ¿Todavía se pescan las esponjas a pulmón libre? ¿Y qué pulmón? En muchas zonas se siguen utilizando métodos tradicionales, pero no siempre son a buceo.
En Túnez, algunos pescadores de esponjas usan un sistema para el que hay que ser muy habilidoso y tener muy buena puntería. Porque no debe ser fácil distinguir las esponjas a través de un tubo con un simple cristal, y aún más complicado me parece dirigir al remero en la dirección que has localizado la esponja para después, con una limpia estocada, conseguir la pieza. Sí, todo un arte. Y una vez que las pescan, ¿qué hacen con ellas? Una vez en tierra, se las deja secar para eliminar sus partes orgánicas. Después se lavan con soluciones ácidas y se tratan con soluciones blanqueadoras. ¿Y no se corre el peligro de que se extingan? Si no se controla su pesca, sí. Pero una peculiaridad de las esponjas es la capacidad que tienen para reproducirse. Si coges una esponja y la troceas en 1000 pedazos, cada uno de ellos formará una nueva esponja. Es una forma de reproducción práctica, pero no me parece muy divertida. De todas formas, muchas esponjas son hermafroditas, o sea, que pueden producir tanto células sexuales femeninas como masculinas. No está mal, pero a mí me gusta más el sistema de los mamíferos. Esponja conoce a esponjo y tienen esponjitos. Al final vas a ser un romántico. Eso no tiene nada de malo. Me gustan las cosas bonitas, las flores, una puesta de sol, las... A mí también. Oye, ¿te has parado a pensar que gracias a nuestros sentidos podemos apreciar la realidad? Claro. ¿Y tú te has parado a pensar por qué no te ves la nariz cada vez que miras? ¿Qué? Verás, cierra un ojo y mira por el otro. ¿A que te ves la nariz? Sí. Pues nuestra vista es capaz de rellenar vacíos, corregir la información distorsionada y borrar las imágenes que perturban la visión, como en este caso la nariz, o los vasos sanguíneos del ojo, que tampoco los vemos. ¿Entonces los ojos nos engañan? Sí y no. A ver, explícate. Los ojos son como cámaras de vídeo que muestran lo que se ve, pero no saben interpretarlo. ¿No? No. Los ojos solo son el órgano exterior del cerebro. Ellos transforman la luz que reciben en estímulos nerviosos que se transmiten al cerebro por el nervio óptico. Pero es el cerebro el que analiza, registra y traduce en imágenes las señales que le llegan. Se puede decir que el ojo enfoca y el cerebro ve. Según eso, no vemos solamente con los ojos, sino sobre todo con el cerebro. Exacto. Y todo este proceso es prácticamente instantáneo. Desde que la retina capta las imágenes hasta que el cerebro las interpreta, transcurren menos de 2 milésimas de segundo. ¡Es increíble! Con la cantidad de datos que recibimos a través de la vista, no sé cómo nos queda tiempo para pensar en otras cosas. Estamos bastante bien preparados. Los nervios ópticos que trasladan las señales al cerebro son buenas autopistas de comunicación. Están compuestas por millones de fibras, mientras que las del oído no pasan de 300.000. Ya. Pero al llegar los impulsos al cerebro, no se producen atascos. No, porque los reciben cientos de millones de neuronas que llegan a ocupar hasta el 30% del córtex cerebral, lo que está muy bien si lo comparamos con el 8% del tacto o el 3% del oído. No está mal. Oye, ¿y si tenemos una lesión en la zona del cerebro que afecta a la visión, nos podemos quedar ciegos? Depende de la lesión. Hay un tipo en la que no puedes comprender lo que ves a pesar de que tus ojos están sanos. Te propongo un experimento. ¿Ves esta imagen? La veo. ¿Qué es? No la comprendes. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Que nos dejen seguir con el programa? Lo dudo, pero bueno, lo podemos intentar. Venga, 1, 2 y... Pero mujer, ¿en serio quieres gritar? ¿Por qué no? Dicen que es una buena terapia contra el estrés.